Por ejemplo, aquí este es muy parecido al que ya habíamos visto. Y voy a agarrar justamente el Excel también, ¿no? List. Y lo que va a removerme van a ser los índices. Add index. Hay uno de obtener add index. Este lo que hace es remover add index, ¿no? Es muy parecido. Entonces, por ejemplo, yo quisiera remover el índice, no sé, el índice 6 y el índice 8. Y vamos a ponerlo en el... Ok, lo puse de aquí. Vamos a ponerlo en el transpose, que nada más son 3 listas. Entonces, aquí lo que hizo, si vemos nuestro... Vamos a poner un watch acá para que puedan ver. Watch. Lo vamos a conectar con mi list de transpose. El 6 equivalía a ropa. 7. Y el 8, bueno, vamos a poner otro índice. El 1 para que no se confunda. Y list remote add index, que no está funcionando. Ok, vamos a utilizar otra lista más básica. 1 hasta 10 cada 2. Ok, tengo este. Y por ejemplo el índice que voy a querer que me remueva es el índice 0. Entonces aquí, bueno, aquí sí lo vemos un poco más claro porque es una lista más corta y tenemos diferentes valores. Me está removiendo el índice 0, que el índice 0 es igual a 1. Si le pongo más índices a remover, en este caso 0 y el 3, ¿no? Que me lo remueva. Entonces me estaría removiendo el 0, que es el 1, y el 3, que es el 7. Dependiendo de qué índice es el que quiera remover en específico, ¿no? Este es como que ya para más cuestiones más en específico que queramos remover. El otro, si se fijaban, era para remover items con una longitud o en este caso el primer item, el segundo item. Ok, entonces remueve elementos a partir del lugar que indiquemos. Listo. Luego tenemos el drop every, y vamos a ver si casi no lo he utilizado. Please drop a... ¿Dónde estás? Ok. Tenemos 1, 25. Entonces tenemos 1, 2, 3. 1, 3, 5. Y el índice es 2. Ok, vaya. Es muy parecido al list remove items. En este caso, lo que es como un número, ¿no? Cada cuánto te voy a remover el item. En este caso, remueve el item cada 3 espacios. Vamos a poner uno más grande que 100 y vamos a ponerlo cada uno para que sea un poco más visible. Son 100 números. Listo. Drop, y en este caso vamos a ponerle en el 3. Se va a ver bastante obvio porque todos los múltiplos de 3 van a estar eliminados de este elemento. Entonces es 1, 2 y seguiría el 3. Entonces el 3 está movido. Aquí lo voy a meter al 0 para que vean en este caso que el que se movería sería el 2, para que quite un poco de confusión. Entonces es el 0, 1, y en el tercer lugar, que seguiría en este caso el 2, se está removiendo ese elemento. Remueve elementos a partir de un lugar que indiquemos. En este caso, cada n lugares se estará eliminando.